Esta semana el burro dice haberme domado. ¿Será tan bueno su argumento? Bueno, vamos a tener que verlo, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero que tengan un excelente día. Empecemos por el principio. Deja de hablar estupideces. Y el argumento, compadre, puedes insultar todo lo que vos quieras, puedes desviar la charla, si vos querés, pero primero tenés que dar argumentos sobre lo planteado, y después puedes hacer lo que quieras. Falta el argumento. Flaco, Cristina no quiere el indulto de ningún presidente porque es inocente. ¿Así? ¿Por qué no pudo demostrar su inocencia? No, porque Macri, Caputo y los... no. En el Estado vos tenés todo registrado. Todo movimiento de plata queda registrado. Por lo tanto, la causa vialidad era tan fácil para Cristina decir, mirá, acá están las pruebas de que están haciendo falsas acusaciones. Sin embargo, no pudo. ¿Por qué? Porque el papel y la realidad no coincidían. Habían obras que decían, está hecha, está pagada y es de calidad. Ibas a ver la obra, estaba pagada, con sobreprecios y nunca se había hecho. Será largo el mensaje, pero tiene una parte que es oro puro y vamos a ella. Kicillof para ser presidente primero tiene que pasar por una interna, después de eso háblame de presidente 2027. No se metan en cosas que no les compete, hermano. ¿Sabes que tenés razón, che? Para hablar de presidenciales 2027 tendríamos que ver cómo termina el gobierno de Milei y cómo a partir de eso podría modificarse el panorama futuro. Por eso ningún what if, exceptuando el de Kicillof, tiene faltante de información. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los de Miriam Bregman, los de Massa, es una base que es todo gráficas. Sin embargo, el de Kicillof no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque evidentemente no podemos ver el futuro, no sabemos cómo va a quedar el país una vez que Milei termine su primer mandato. Sin embargo, esto no alcanza, porque hay un detalle. Kicillof es el que está hablando de ser presidente, que él tiene un plan económico para ser presidente. O sea, un tipo que se supone que es economista, que se supone que es gobernador y se supone que tiene que estar actuando hoy. Tiene un plan para el año 2027 y ahí está poniendo todos sus esfuerzos, tanto él como su grupito de economistas. Tenés razón. No habría que hablar del año 2027 o de presidentes para el año 2027 si todavía no está todo dicho. El video básicamente es... Esto te está diciendo Kicillof. No lo digo yo. ¿Qué dice Tarzán? Pero eso sí son creativos, dale. Se cae Milei, se cae el peronismo, solo queda el martillo y la hoz. O sea, ¿queda solamente el comunismo? Difícilmente, porque el comunismo es un modelo que genera pobreza, hambre, desabastecimiento y que la gente no pueda salir de ello. A menos que tomemos el siguiente comentario, muchos libertontos en los comentarios, postdata, el comunismo funcionó en China. No, y te lo voy a poner así. China aplica a nivel económico un modelo muy capitalista, y esto no es de ahora, sino desde finales de la década del 70. Porque antes de 1978, el Estado decía, este es el precio, esto vale esta cantidad, esto. Sin embargo, hoy en día eso no funciona. Hoy se rige el 97% de todos los precios en China a valor de mercado. Así que, comunismo económico, las pelotas. Para esto tenemos que ir a dos momentos claves en China, 1958 y 1978. ¿Por qué? 1958, el Estado te decía, bueno, vos vas a producir esta cantidad para vender, para que sea tuyo, y todo el excedente es del Estado. ¿Ok? ¿Qué pasó en consecuencia? Los productores producían ese cupo para ellos y un poquito más para el Estado para que no le rompan las pelotas. Nada más. Y no podemos producir más. Sin embargo, para 1978 esto se revierte y la producción se dispara. ¿Por qué se dispara? Porque hicieron un pequeño cambio. No es este cupo para que vos vendas, sino este cupo obligatorio para el Estado y todo el excedente lo podés vender vos. Entonces, los productores sabían de que primero le tenían que dar al Estado un cupo fijo. Todo lo demás lo podían vender y por lo tanto ya no había una limitante de cuánto podían llegar a ganar o producir. Y misteriosamente la producción explotó. Ya sabrán que en este segmento hay muy poquito y muy raro que algunos realmente de argumentos. Irónicamente, tenemos uno de esos casos a lo que es de agradecer bastante. La izquierda en universidades y calles no lava cabeza, sino que organiza políticamente a estudiantes, trabajadores, para comprender las contradicciones del capitalismo. ¿Sabes cuál es el problema? Y esto lo he visto muchísimo en la facultad. Y es, mira, te planteo la parte oscura del capitalismo y la parte teórica más útil del comunismo. Claro, pero nunca te dicen que es teórico y tampoco te dicen que es la parte mala del capitalismo. No te dicen también que hay cosas buenas. Ningún modelo es perfecto. Lo que nos lleva... Si vos haces eso, estás buscando lavarle la cabeza a la gente. Pongámoslo así. Las veces que hablamos de teoría pura y dura en el canal,
te digo, el keynesianismo piensa de esta forma. El marxismo lo trata este tema de tal otra forma. El liberalismo de esta otra forma. Y dependiendo si hablamos de algo más clásico o algo más de los monetaristas. Entonces yo planteo todo el argumento a base de las líneas de pensamiento. Ahora, yo no pongo la parte buena de uno y la negativa de otro. Pongo lo bueno y lo malo de cada uno. Romper con el FMI es soberanía económica. Mira, te iba a decir que no y te iba a dar una explicación de por qué no, pero mejor lo vamos a hacer de otra forma. Ponele de que venimos y rompemos con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo que pedimos los argentinos, básicamente, porque los argentinos pusieron un presidente, el presidente dijo, necesitamos plata. O sea, pidieron plata en nombre del país, no en nombre de la persona. Ahora, no le pagamos al FMI y le decimos que no le vamos a pagar. Pero la pregunta es, las sanciones económicas que se den como represalia, porque muchos de los países que van hacia el lado del FMI van a poner sanciones económicas. ¿Qué pensás que van a ser suaves? No, van a ser duras. Lo que te lleva a una baja en la productividad nacional, ya que tanto buscan lo nacional y popular. Además, hay otro problema y es, ¿cómo va a venir un inversor a poner guita si sabe que hemos defaulteado al FMI y que vamos a tener posibles problemas a nivel comercial? Además de que si necesitamos un crédito, nadie lo va a querer dar porque no pagamos. Aumentar salarios y jubilaciones no genera inflación si hay planificación. Control obrero, porque se redistribuye la riqueza y se regula la economía del interés del pueblo. Mira, esto también trae sus problemas porque ¿cómo vas a hacer que vengan inversores de afuera? Porque, a ver, los que están adentro de última les podés sacar una buena tajada porque hasta que se vayan les podés manotear guita, ok. Pero ¿y los que iban a venir y dicen mejor no vengo? ¿Qué? Claro, porque llega un punto en el que te vas a quedar sin gente para sacarle, porque el rico tiene los recursos para tomarse el palo, el pobre no. Lo que quiere decir que si empezás a presionar al rico a más no poder y cada vez peor, va a llegar un punto en el que digan, me las tomo. Y el tema de tener impuestos altos no necesariamente es malo. Estonia es uno de los países más competitivos a nivel de impuestos y no tiene impuestos bajos, sino ¿por qué son competitivos? Facilidad y poca burocracia. Simple. Además de incentivos para la reinversión. O sea, Estonia lo que te dice es, ¿ganaste guita con tu empresa? Bueno, solamente vas a pagar impuestos por la guita que retires de la empresa como ganancia. Si la plata esa la volvés a invertir, cero impuestos. Porque tenés el mismo problema con el siguiente punto. Impuesto a los ricos y nacionalización de las bancas financieras del Estado. Y sectores públicos, evitando la fuga de capitales mediante regulación y control democrático, no por miedo. Primero que no podés evitar que una persona tenga miedo, porque cada persona le teme algo. Y tampoco podés evitar que los empresarios tengan miedo de su producción, de su ganancia, si vos ya estás amenazando con muchos impuestos. Es inevitable el miedo. Inevitable. Ahora, vos la fuga de capitales, ¿cómo la evitarías? ¿Qué? ¿Te congelo las cuentas en el país y del país no se pueden mover? Bueno, dale. Muchos van a decir, prefiero perder esta guita e irme y hacer guita en otro lado. Otros que iban a venir van a decir, yo no voy. Y vas a empezar a tener problemas que a corto plazo no te van a doler porque los tenés agarrados de las bolas. Pero en el mediano y largo plazo es una destrucción masiva. Con nacionalizar el comercio exterior tenés un problema. Y es uno de los puntos donde más gente termina falleciendo. Primero, al productor le decís, esto vas a exportar esta cantidad a este precio. Al importador le decís, no podés importar más allá de esta cantidad de monto o hay cupo para esta cantidad de importación, para que no se altere la balanza comercial. Ok. Pero el productor va a ver que no le es rentable y va a producir menos porque vas a querer mandar la producción sobrante adentro del país. Pero entonces va a pasar lo mismo que antes de 1978 en China. Produzco lo justo y necesario para reducir costos y ver qué hago. Esto al mismo tiempo va a generar un desabastecimiento, pero sumado a que no podés importar porque no vas a tener las divisas, empezás a tener un hambre generalizada. Por más de que tengas la plata, mira, podés tener la plata, no ser pobre en un sistema comunista y aún así no tener para comer, porque las cosas no están. Servicios públicos como gas, luz, agua, bajo el control democrático garantizan acceso para todos. No. ¿Y sabes por qué no es una falacia compararlo con Venezuela, con Corea del Norte o con Cuba? Porque la cuestión no es en el corto plazo, es en el mediano plazo, ya que si no tenés la guita para innovar, para arreglar lo que se rompa, tarde o temprano empiezan a fallar. Y cuando empiezan a fallar, la guita para reparar no está. Y por lo tanto, ya empieza el problema de nos vamos a quedar sin agua, sin luz, sin gas. Los ejemplos de Venezuela, Cuba y Corea del Norte ya es en el momento que ya no tienen acceso, cuando ya está colapsado.
pero eso ocurre siempre. Respecto al siguiente punto, minería y recursos estratégicos deben ser garantizados por el Estado. Está el problema de, ok, ¿qué vamos a expropiar las empresas para quedarnos con las empresas y hacer la productividad nosotros? Para hacerlo tenés que pagarles. Empezó por ahí. Tenés que pagarles, porque una expropiación no es yo me quedo con tus cosas y acá nadie te paga. No, es básicamente te obligo a vendérmelo. Eso es una expropiación. Ahora, detalle no menor, es una fortuna. Y si no lo querés expropiar y querés hacer algo por cuenta propia, es una fortuna. Entonces, vas a gastar muchas veces para cosas que te van a dar rendimientos y salen bien en el largo plazo, pero vas a empezar a tener problemas en el corto plazo. En otras palabras, los problemas que no te van a causar hoy en el corto plazo, los vas a tener en el largo plazo con otras cosas. Por eso es que un sistema más tirando a comunista tiende al fracaso siempre. Movilizaciones, protestas y críticas al poder no son vandalismo ni corrupción, coincido. Sin embargo, acá hay varios detalles. Primero, la gente que busca vandalismo, violencia o corrupción se suele meter en las marchas legítimas. Ejemplo, la marcha de los jubilados que se metieron los barra brava para hacer vandalismo, para buscar conflicto con la policía. ¿Cierto? Los jubilados no lo buscaron. Pero sí la gente que dijo ayudarlos y apoyarlos buscaron ese conflicto y por lo tanto ese detalle también es importante. Además, la ley establece en el Código Penal que se tiene que protestar en la vereda o en una plaza sin afectar a un tercero. La misma Constitución te dice que puedes hacer lo que se te cante el culo sin daños a terceros o a la moral pública. Ese es el problema. En general, las críticas del video asumen que la intervención estatal siempre fracasa. Falso. ¿Y sabes por qué te digo falso? Porque muchas veces he remarcado los principios básicos de la economía, y lo voy a remarcar las veces que hagan falta, inclusive en la descripción tenés un archivo que es oferta, demanda, mercado y principios básicos de la economía. Ahí tenés que el Estado en algunas oportunidades puede mejorar el mercado. Algunas oportunidades. ¿En qué oportunidades? Cuando existe una externalidad negativa o positiva. Si es negativa, le vas a dar un castigo, generalmente es un impuesto. Si es positiva, le vas a dar alguna ayuda, ya sea reduciéndole los impuestos o ayudando directamente subsidiando. Hay muchas formas. El Estado puede ayudar, pero el Estado no puede hacerlo todo. Y pasando del mejor comentario que hemos tenido en el canal a esto, que no sé si lo vamos a poder leer, el modelo de Milei es un modelo, depende, sobran 40 millones de argentinos y hay un grupete de ricachones con el Regi. Primero, anda a la primaria para que te enseñen a escribir o, si querés, para que no estudies tanto, activa el autocorrector. Mira de simple para poder escribir aunque sea. Bueno, la cuestión es que, no papá, no sobra nadie. Primero, una empresa para ganar plata, porque para eso se crean las empresas, necesita primero producción. Y esa producción viene por mano de los trabajadores. Ahora, si tenés trabajadores, tenés producción, pero no hay nadie que te compre, no vas a ganar plata. Por lo tanto, necesitas gente que compre tu bien o servicio. Así que no sobra nadie. El problema es que no entienden de que primero tenés que aumentar la cantidad de empleo genuino. Eso no se saca con, tengo ganas de contratar a alguien. No, hay gráficas que te muestran el costo, el beneficio, todo en términos marginales, cuánto produce cada empleado y cuánto produciría un empleado extra. Cuando tenés el máximo de productividad con el mínimo de costo, es el punto exacto en el que vas a contratar gente. ¿Se entiende? Primero tenés que tener en claro de que las empresas no pueden subsistir sin la gente. Comparado con Milei, la inflación no parece tan mala, derecha con pobreza o izquierda con estabilidad. Primero y principal, la pobreza ha ido cayendo. Punto 1. Punto número 2. ¿Por qué ha caído tanto? Por la inflación. Vos bajás la inflación y la inflación es la principal métrica que te lleva a pobreza. La izquierda suele emitir a más no poder y cuando ya tiene problemas que todo empieza a impactarlo en la inflación y dices, ¿cómo solucionamos? Emitamos más. Te empieza a empujar la inflación constantemente. Si tenés una baja inflación, es más fácil salir de la pobreza. Si tenés una alta inflación, es más fácil meterte en la pobreza. Así que no, estabilidad con la izquierda, las pelotas. Se nota que mucho no sabés, vuelve a estudiar. Bueno, a ver, acá lo tengo a Hayek en mi mano, por empezar. Pero quizás es muy liberfacho para vos. Controles de precio. Esto te va a servir bastante para que entiendas cuál es la consecuencia de la principal bandera de la izquierda, los controles de precio. Quizás algo más legal, abolicionismo penal. ¿Querés algo contable? ¿Querés un consejo? Principios básicos de la economía de Gregory Mankiw. Lea, papá. Y llegando a nuestro queridísimo burro de la semana, o domador de la semana, será che. Veamos qué nos dice. Falacia tras análisis de un nene de 5 años más falacia. Enamorado de la palabra falacia, pero no me remarcaste ninguna falacia. Bueno, siendo un libertario mapuche cuca trotskista, te digo que desconocer la deuda no sería un problema tuyo. Si hoy te chupa un huevo tener que pagar una deuda de por vida, ¿por qué te importaría no pagar o que no te presten?
Ok, y aclarás, la deuda se paga. Bien, sí, las deudas se pagan. Macri, Cristina, Alberto, Milei, presidente que sea que tome una deuda, la toma en nombre de un país, no la toma en nombre propio. Así que eso el país lo tiene que pagar. Ahora, si vos no lo pagás, vas a tener muy posiblemente sanciones económicas, sanciones que van a afectar la balanza comercial, y eso te va a provocar que tengas un problema con las divisas, así como también un problema en la productividad de tus recursos. Así que sí es un problema no pagar las deudas, y no me refiero en el largo plazo, sino que las sanciones te dicen, no vas a pagar, listo, no hay problema. A mí no me vendas. A mí no me vendas, yo no te voy a comprar vos, listo. Listo. Y eso sí es preocupante porque puede afectar los puestos de trabajo. No sabes si van a tener que pedir préstamo luego de desconocer la deuda. Es un supuesto tuyo sin ninguna base que lo sustente falso. Sí tengo base que lo sustente. Primero, la historia argentina. Hemos pedido plata por todos lados constantemente. Segundo, podemos buscar en Argentina o en cualquier país que te guste que haya gobernado el socialismo. Y es déficit fiscal, impuestos, los cargas a más no poder y por lo tanto ya no sabes cómo recaudar y te quedan dos alternativas más: deuda y emisión monetaria. No querés tomar deuda o no podés tomar deuda, emisión monetaria. Porque la izquierda nunca reduce gasto, siempre lo amplía y no le importa cómo financiarlo y termina emitiendo, generando inflación y haciéndose una bola de nieve que te lleva inevitablemente a una hiper. Podés rastrearlo por la teoría económica o lo podés rastrear directamente en la práctica, en el país que se te ocurra. Falso que cobrar impuestos a los más ricos haría que se pierda trabajo por dos razones. La primera es que la Argentina no está ni cerca de la carga impositiva como Noruega, Japón, etc. Los altos impuestos no hacen que no haya trabajo. Primer principal, acá hay un error gravísimo, porque estás obviando muchos factores. Factor número uno que estás obviando, la burocracia. La burocracia para una empresa es plata. Argentina no solamente tiene muchos impuestos y mucha carga tributaria, sino que tiene muchísima burocracia, lo que equivale a tiempo perdido y plata perdida. Y si vamos a ser mucho más quisquillosos, el tiempo también lo podemos transformar en plata. Ahora, países como, y no te voy a nombrar los que vos nombraste, Estonia, tiene una carga impositiva altísima, muy alta, y aún así es de los países más competitivos a la hora de ver los impuestos. ¿Por qué? Porque la burocracia es prácticamente nula. De esta forma, reducís costos para la empresa y para el Estado. La segunda es que la mayoría de los que más deberían aportar a la sociedad ni siquiera pagan impuestos acá. Galperín, Roca, etc. Ya se fueron. Y me lo estás diciendo vos. ¡Ya se fueron! Si vos me vas a cargar de impuestos, encima esos impuestos me van a hacer perder plata, no por el impuesto en sí, sino por toda la burocracia y el tiempo perdido, me voy. Vos me lo estás diciendo. Si yo soy un empresario y me voy, ¿qué va a pasar con la gente que trabajaba para mí? Pierde el trabajo. Mirá si van a pagar en proporción a lo que yo pago. Ellos tienen departamentos contables para que paguen menos impuestos que vos. En proporción, sí. Es más, te lo voy a poner así. Imagínate que vos tenés una carga tributaria del 30% y una persona como Galperín del 1%. Vos capaz que digas, bueno, yo estoy aportando al año, ponele un número enorme, $100.000. Bueno, Galperín eso capaz que lo factura en un día. Okay. Vos no le das un impuesto exactamente igual en porcentaje al que factura mucho y al que factura poco. Al que factura mucho le das un incentivo que es un impuesto más bajo para que tenga más margen y por ende pueda ampliar su negocio más para que con ese porcentaje menor pueda producir más y con ese porcentaje menor poder recaudar más. No lo entienden. Así que el resto son giradas que decís y no tengo ganas de domarte. Chao. Bueno, domador, que tenga un buen día. Si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.